Bueno, muy bien. Les agradezco a todos y cada uno de ustedes por tomarse su tiempo y pues la molestia de venirme a escuchar. Yo soy muy consciente de todo lo que implica el sacrificio que es andar ahorita en la calle y pues les agradezco de todo corazón por su presencia aquí a todos ustedes. Bueno, entonces el tema a disertar esta noche es extinciones masivas de la vida en la Tierra. Pues ya el ingeniero hizo... va, perfecto. Ya el ingeniero hizo la introducción, pues no hay mucho más que agregar, solo decirles que yo soy entusiasta de todas estas disciplinas científicas, la astronomía, la astrofísica, la astronauta, la física cuántica, la mecánica celeste, la física clásica, la física nuclear, la geología, la exobiología, la exogeología, la paleontología, paleoclimatología, microbiología, bioquímica, paleogeografía, filosofía, historia y cosmología. La vida tendría que ser más larga para que uno le diera tiempo de tener una maestría o un doctorado en todas esas disciplinas. Pero tenemos la disponibilidad de que, pues afortunadamente, los libros existen, la información existe, solo es que decíamos investigarla, indagarla. Yo ahorita no, aunque me gusta mucho la ciencia ficción, de todo lo que yo les voy a hablar aquí, lamentablemente nada es ficción. Tal vez en algún momento pueda haber algún tipo de... La ciencia tiende a reñir mucho con la fe, pero en lo personal yo no miro que haya motivo para que se peleen, aunque en algún momento pudiera darse el caso. Les comento algo de lo que es mi bibliografía, pues un libro excelente del doctor Robert Hazen sobre la historia de la Tierra, los primeros 500 años. No sé si están viendo ahí bien la pantalla, habrá que mover. Podemos mover, entonces si no están viendo enteramente mi diapositiva, yo aquí sí la miro bien. Sí, hay un descuadre por ahí que no nos deja ver muy bien. Bueno, entonces nos gana la tecnología a veces, pero aquí estamos ya de regreso. Les decía algo de la bibliografía. Este es un estupendo texto recién venido aquí a Guatemala, en los primeros 4.500 millones de años de la Tierra, del doctor Hazen. Un libro estupendo también, la obra completa de los dinosaurios. Esta es una obra preciosa de Giles Sparrow, los 100 descubrimientos que cambiaron la historia acerca del universo. También algunos sitios web donde encontramos las referencias sobre las explosiones volcánicas, sobre las plumas mantélicas, sobre las geotormentas de las que vamos a hablar en un momentito, las amenazas virales o enfermedades que pudieran exterminar la humanidad, pues tiene esta fuente bibliográfica. También hablamos algo sobre volcanes, terremotos y tsunamis, la exploración del espacio, porque pues se van a dar cuenta al final de la disertación que la verdad es que la exploración del espacio es prácticamente nuestro salvavidas al momento de querer preservarnos como especie. No podía faltar algo de bibliografía del doctor Hawking, vamos a hablar en un momentito de qué tiene él que ver en esto. Y un texto biológico de evolución darwiniana. Si se dan cuenta, entonces nada de lo que estamos hablando está inventado, no me lo saqué de la manga, no es algo que se me haya ocurrido a mí. Como el ingeniero dice, pues claramente somos muy rigurosos en el aspecto de la documentación bibliográfica de la ciencia. Existe una línea muy tenue entre la que es la pseudociencia y la ciencia. Muchas veces podemos caer en pasarlas sin darnos cuenta, pero yo sí quiero dejar muy claro que soy muy riguroso a la hora de buscar mis fuentes bibliográficas. Bueno, entonces, ¿cómo comenzó todo? En un Big Bang hace 13.000 millones de años. No se sabe exactamente a ciencia cierta cómo, por qué, pero el universo en el que nosotros vivimos, nuestra existencia misma irrumpió de la nada en un solo momento. Toda la materia del universo estaba concentrada en un punto primigenio que se considera es el átomo primitivo o primigenio. Era una singularidad desnuda, es decir, sin horizonte de los sucesos que pudiera ocultarla. Las singularidades se describen en física como un punto en donde las leyes de la física colapsan. Hay quienes dicen que el cerebro humano no está preparado para verla de frente y hay un autor que dice que los agujeros negros que también tienen singularidades están decentemente ocultos por un horizonte de los sucesos. Cuando se dio esta explosión primigenia, pues solo había principalmente dos elementos, el helio y el hidrógeno. Más o menos 150 millones de años después, comenzaron a formarse las estrellas, la que se denomina población 3.
Los astrónomos conocen dos principales tipos de poblaciones estelares. La población 1, que es a la que pertenece el Sol, que son estrellas con alto nivel de metalicidad, es decir, que están rodeadas y están conformadas por metales diferentes al hidrógeno y al helio, por lo menos hasta el hierro, que es el número atómico 26. Y la población 1, que son las estrellas más ancianas o más viejas, por así decirlo, que pueblan nuestra galaxia y el universo, en donde no hay tanto metal. ¿Eso qué significa? Que en las estrellas población tipo 2 es donde puede haber más probabilidades de que haya planetas rocosos, así como el caso nuestro. Y en el principio, 150 millones de años después de la gran explosión del Big Bang, se formaron las estrellas población 3. Estas estrellas no tenían metales casi. Eran muy masivas, gigantescas, 100 o 200 veces más grandes que el Sol. No existe actualmente en la naturaleza nada que se les pueda comparar en dimensiones. Por lo mismo, pues su vida estelar era muy corta. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto, pero no era mucho. Aquí está el Sol en comparación, si se dan cuenta, era una diferencia de tamaño y de masa completamente descomunales. Aquí un muy pequeño recordatorio de cómo es que las estrellas se forman. Pues se forman a través de una nebulosa, que es una nube de polvo y de elementos dispersa en el espacio, en el vacío del espacio. Las estrellas del tamaño del Sol, más o menos con una masa similar a nuestro Sol, pues se forman a partir de las nebulosas. Conforme pasan los miles de millones de años, se agota su combustible nuclear. Ustedes saben que las estrellas brillan por fusión nuclear, donde existe el ciclo protón para las estrellas del tamaño del Sol y el ciclo de carbono, nitrógeno, oxígeno para las estrellas masivas, como las estrellas gigantes azules. El Sol va a tener una vida muy larga. Actualmente tiene 5.000 millones de años aproximadamente y va a vivir por lo menos 5.000 o 6.000 millones de años más. Cuando llegue a esa edad va a comenzar a hincharse y se va a volver una estrella gigante roja, porque el helio es el que se va a comenzar a fusionar en su núcleo y no tanto el hidrógeno. Eventualmente se va a desprender de todas sus capas superficiales y va a formar una nebulosa planetaria, y el núcleo del Sol va a terminar hecho una estrella enana blanca, donde la materia está muy condensada. Las estrellas mucho más masivas que el Sol queman su hidrógeno mucho más rápido. Cuando llega el momento de que comienza a fusionarse el helio, se vuelven supergigantes rojas. Un prototipo de esta estrella sería Betelgeuse, el alfa de Orión. Y finalmente estallan como una estrella supernova. Después de esta explosión, quedan restos estelares que forman nebulosas, que comienzan otra vez el proceso de nucería estelar. Pueden quedar estrellas de neutrones, que es una estrella sumamente condensada, donde la materia pues está sumamente densa, o pueden formarse agujeros negros. Esto es astrofísica, esto es física estelar, ya plenamente evaluada y observada. De las estrellas primigenias que hablamos hace unos minutos, pues no se sabe cuánto tiempo, cientos o tal vez miles de millones de años, estallaron como supernovas tipo 2, y sembraron el medio interestelar con elementos pesados. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el silicio, el calcio, el hierro y el aluminio principalmente. ¿De dónde vienen los elementos? Rápidamente vamos a hablar de esto, la tabla periódica de los elementos. Hay 94 elementos naturales, 92 elementos naturales, perdón, los demás son producidos, sintetizados por el hombre, como se pueden dar cuenta por acá. Las supernovas dan cuenta de una gran cantidad de elementos. Las estrellas como el Sol pues también producen otros más, el calcio, el potasio, el iridio, etc. En el Big Bang ya vimos que solo se formó helio e hidrógeno. ¿Qué significa esto? Pues que todos nosotros somos producto de una explosión, somos de hecho polvo estelar, somos polvo de estrellas. Nuestra génesis se puede remontar a la explosión de una supernova hace muchísimo tiempo. Ya dijimos que las supernovas al estallar forman nebulosas que pues hacen las veces de una guardería, una nursería estelar. Ahí nacen nuevas estrellas todo el tiempo. La población 2 ya la mencionamos, que también esas sí están visibles, son observables, pero tienen baja metalicidad, es decir, que tienen pocas probabilidades de tener sistemas solares a su alrededor. Y hace algún momento, aproximadamente 5.000 millones de años, otra supernova de la que no conocemos el nombre explotó en el llamado brazo de Orión, que es en donde residimos actualmente nosotros, en nuestra galaxia espiral que es conocida como Vía Láctea. Darnos cuenta que venimos de la explosión de una estrella pues puede hacer que en algún momento nos pueda generar incluso algún tipo de crisis existencial. Sin embargo, insisto, pues esto no es algo que yo me invente, esto es algo que es conocimiento científico demostrado.
Importante hacerles ver es que la ciencia pues tampoco tiene absolutos. En la ciencia no existe el dogma, el único dogma que existe en la ciencia es que no sabemos nada y que siempre se puede mejorar nuestro conocimiento. El Sol es una estrella de tercera generación o de población 1, ya mencionamos. La hipótesis nebular de la formación de nuestro sistema solar, que es la más aceptada, esta nebulosa comenzó a girar muy lentamente y tanto la fricción como el calor comenzaron a generar después de 50 millones de años por lo menos, que el Sol se encendiera, que comenzara la reacción de fusión nuclear en el Sol. Y alrededor de él, al momento de comenzar el Sol a brillar, a tener una energía radiante, se formaron vientos estelares que hicieron que todos los detritos pues, comenzaran a expandirse en dirección opuesta hacia el brillo del Sol. Se considera que por lo menos hubo 50 planetésimos o tal vez más cuando comenzaron en los albores del sistema solar. Primero cóndrulos, después planetésimos y finalmente planetas. El hecho de que la Tierra exista es ya de por sí, tomando esto en cuenta, es un verdadero prodigio de la naturaleza, es un milagro realmente que existamos, porque todas las probabilidades estaban en contra. El sistema solar se formó exactamente hace 4.568.200.000 años. Ustedes me dirán, pues, ¿y cómo podemos saber un número tan exacto? Aunque no lo crean, en el año 2010, dos químicos, estos señores de por acá, de apellido Bouvier y Wadja, pues estudiaron la presencia de isótopos del plomo 206 y 207, en las inclusiones ricas en calcio de los meteoritos ricos las condritas, que son los meteoritos más antiguos que se pueden rastrear en el sistema solar. Y ellos, a través de medición radiométrica, son capaces de decir en qué momento el Sol comenzó a brillar. Parece ficción, parece fantasía, pero está publicado en Geociencia del año 2010. Finalmente tenemos la prototierra, que es un mundo muy diferente al que nosotros actualmente vivimos. Había océanos, pero no de agua, sino que de lava fundida, de magma. No había atmósfera, no había campo magnético. La radiación solar nos golpeaba la Tierra en una forma inmisericordia y había una lluvia constante de cometas y de asteroides. ¿Cuánto tiempo es 4.500 millones de años? Aquí hice unas breves conversiones, unas breves reglas de 3. Si un minuto tiene 60 segundos, una hora tiene 3.600 segundos, un día tiene 86.400 segundos, un año tiene 31 millones de segundos, un siglo tiene 3.153.600 millones de segundos. Nadie de nosotros va a vivir un siglo aunque quisiéramos. Y si nos damos cuenta, entonces el ser humano no vive ni siquiera 4.500 millones de segundos. ¿Cómo poderse hacer la idea de que son 4.500 millones de años? Realmente no podemos. Nuestra imaginación se limita enormemente. Sin embargo, ahí está la evidencia radiométrica, la presencia de radioisótopos que nos indican que no estamos elucubrando nada, sino que todo esto es una realidad. Mejorable o perfectible, nos falta conocer más, pero sabemos dónde estamos parados. Desde que comenzó la Tierra, entonces, para acá, podemos hablar de medidas de tiempo, así como existen los segundos, los minutos, las décadas, los lustros, los siglos. Para medir escalas de tiempo geológico, cualquiera de esas medidas se queda corta, entonces los geólogos han ideado una que se llama eón. A veces salen en los programas de televisión o en las películas el eón como evocando algo que tarda mucho tiempo, viene de la palabra griega que significa eternidad. Desde que la Tierra se formó hace 4.500, 600 millones de años y 200.000, hay documentados 4 eones. El ádico, el arcaico, el proterozoico y el fanerozoico. El ádico, que viene del griego Hades, infierno, hace 4.570 millones de años cuando todo comenzó. Más o menos terminó en el momento en que se documentó que la vida surgió. Nadie está seguro cuándo surgió la vida. Hay mucha discusión sobre eso, pero un estimado es de 3.800 millones de años. El arcaico termina en el año 2.500 millones de años antes de Cristo, si lo quieren ver así, o hace 2.500 millones de años. Terminó con un evento que los geólogos y los biólogos conocen como la gran oxidación, de la que vamos a hablar en unos segundos. El proterozoico termina hace 543 millones de años con la gran explosión cámbrica de la edad paleozoica, que es donde comienzan todas las formas de vida como
más o menos las conocemos. Y el Fanerozoico, que comienza hace 543 millones de años hasta el día de hoy. En la edad árica pues no había ninguna división. En el eón arcaico pues ya comenzamos a hablar de eras, todas estas que miran acá. En el eón proterozoico ya se complica un poco más la cosa porque está el eón, están las eras y están los períodos. El criogénico es de los más importantes de aquí, también lo vamos a mencionar en un segundo. Y ya en el eón fanerozoico pues ya estamos hablando de león, estamos hablando de las eras, estamos hablando de periodos, estamos hablando también de épocas. Todo lo que nosotros alguna vez nos enseñaron en la escuela primaria, de la edad primaria paleozoica, de la secundaria mesozoica, todo esto se resume al eón fanerozoico. Actualmente estamos viviendo en la era cenozoica, en el periodo cuaternario, en la época holocena, hasta el día de hoy. Hay quienes dicen que ya estamos viviendo a partir de la actividad humana industrial otra época, que es el antropóceno, pero eso todavía no está del todo aceptado. Y hay quienes, todo este eón, desde el árico hasta el proterozoico, lo agrupan en un solo supereón, al que se le denomina precámbrico. Entonces van a decir ustedes, bueno, doctor, ¿usted de dónde nos está sacando todo esto? ¿Se lo inventó? ¿Qué fumó? Porque así a veces me han dicho, ¿verdad? ¿Usted qué está fumando? ¿De dónde se saca tantas cosas? Pero todo esto lo pueden ustedes documentar y encontrar en la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y en la Comisión Internacional de Estratigrafía. Entonces el eón árico hace 4.568 millones de años, pues era una tierra devastada por tormentas y tempestades geotérmicas, no existía la atmósfera. La Tierra chocó con un planeta del tamaño de Marte conocido como Theia. A consecuencia de ese choque, pues hace de esta cantidad de tiempo en el eón árico, el material despedido al espacio se condensó sobre la superficie de la Tierra y se formó lo que conocemos como la Luna. En esta época, en esta era, en este eón, no había oxígeno en la atmósfera, los días tardaban 5 horas, la Luna estaba apenas a 24.000 kilómetros de distancia. Los ciclos lunares, que actualmente tardan 29 días, pues en esa época tardaban 84 horas. Había fuerzas de marea imponentes que hacían que toda la superficie de los dos astros se deformara en forma marcada. Muy difícil pensar que llegaría a ser el mundo azul del que todos dependemos, que es la madre de todos nosotros al final, pero eventualmente lo llegó a ser. En algún momento, no sabemos exactamente cuánto, en el eón arcaico, en la era arcaica, pues se comenzó ya había océanos. El agua de los océanos, la suposición actualmente que pesa más es que viene de los cometas y de los asteroides que chocaban contra la Tierra. Si se dan cuenta, la Luna por acá pues se miraba muchísimo más cerca de lo que está actualmente. La Luna se aleja cada vez nosotros un poco más. Eventualmente va a salirse del control gravitatorio de la Tierra, pero para eso falta muchísimo tiempo. La Luna le dio balance a la Tierra, pues su presencia ya cuando se había consolidado como un mundo aparte, pues hizo que nuestra rotación disminuyera y al mismo tiempo pues le dio algún tipo de estabilidad al giro también, para que no oscilara mucho sobre su eje. De tal cuenta que la Luna pues es un componente vital para que la vida en la Tierra exista. Existen aceptados por la geología por lo menos la existencia de 4 supercontinentes, el Kenorland, el Columbia, el Rodinia y el Pangea. El último de la era de los dinosaurios, del Proterozoico, que pues cuando se fragmentó dio lugar a una gran glaciación de la que vamos a hablar en unos segundos, y estos dos un poco más antiguos. Existen los cratones que forman las placas tectónicas, que son las que le van dando forma a nuestro mundo. Nuestro mundo es viviente y no solo porque en su superficie hayan seres vivos, es vivo desde todo punto de vista. En su placa tectónicas, en su interior el calor radioactivo se mantiene encendido desde hace muchísimo tiempo. Los océanos se cambian, los continentes se fragmentan. La Tierra es un planeta vivo en todo el sentido de la palabra. En algún momento en este escenario, hace 3.800 millones de años o 3.500, nadie está seguro todavía con certeza, surgió la vida. ¿Qué es la vida? Esta es una definición de Gerald Joyce de un comité de la NASA que se reunió hace 25 años. Ellos la definen como un sistema químico autosustentable capaz de experimentar evolución darwiniana. Y le agregan esto después, que pueden haber 2 formas interdependientes de autopreservación, que son la genética y el metabolismo.
Esto es lo que, a grueso modo, define lo que está vivo de lo que no. Al principio, pues las bacterias que existieron, que se considera que eran alguna variedad de cianobacterias, obtenían su alimento a través de una fotosíntesis anoxigénica, es decir, que no se producía oxígeno. Esto es para que cualquiera que haya estudiado medicina se recordará del ciclo de Krebs, también los que estudian química biológica, incluso veterinaria, pues los vuelve locos el ciclo de Krebs, que es el ciclo a través del cual se obtiene energía del piruvato que se produjo en el citosol celular después de la glucólisis. Este solo es una de tantas cientos o tal vez miles de intrincadas reacciones químicas que permiten que la vida exista. La vida es un milagro en sí misma, poco comprendida. Nadie está seguro de dónde vino ni cómo comenzó, ni por qué es tan tenaz. Como vamos a darnos cuenta en unos minutos, pues han habido picos de extinción y la extinción tiende a ser la regla, lamentablemente. En esta atmósfera anóxica, las bacterias obtenían su energía para su metabolismo del sulfuro de hidrógeno. Ustedes sabrán que el sulfuro de hidrógeno es la sustancia química que le da el mal olor a los huevos podridos. De ahí que durante 1.000 millones de años la vida fue anóxica y se sustentaba por el sulfuro de hidrógeno. Pues hay quienes dicen que el Mesoproterozoico es la era más apestosa en la historia de la Tierra porque todo el mundo entero olía a huevos podridos. Esto cambió en algún momento. Las bacterias comenzaron a adaptarse y a evolucionar y comenzaron a formar oxígeno como su producto de su metabolismo. Cuando fueron suficientes las bacterias que llenaban esos océanos primitivos y comenzaron a sustituir el sulfuro de hidrógeno por oxígeno, se dio lo que es la gran oxidación que marcó el fin del Eón arcaico y comienzo del Proterozoico, hace aproximadamente 2.400 millones de años. Estos son estromatolitos, que son las colonias bacterianas más primitivas y antiguas que se conocen, que siguen produciendo oxígeno a pesar de que ya pasaron 2.000 millones de años de su formación. La gran oxidación marcó un antes y un después. Se supone que aquí se produjo la primera gran extinción, cuando comenzó a haber oxígeno y las bacterias anaerobias o anóxicas desaparecieron, solo que no quedaron suficientes evidencias fósiles como para que la ciencia catalogue o diga con certeza que aquí hubo una extinción masiva. Simplemente lo intuimos, lo inferimos. Cuando comenzó a haber oxígeno, también se comenzó a fragmentar el supercontinente Kenolan en el Eón proterozoico, en la era paleoproterozoica, entre los periodos sidérico y Triásico. La glaciación huroniana se supone o se sospecha que el hielo se extendió desde los polos hasta el Ecuador y tardó algunos millones de años en derretirse. Esto también definitivamente generó algún tipo de extinción masiva. Solo los organismos más portentosos o adaptables pudieron haber sobrevivido a estas condiciones tan extremas, pero lamentablemente tampoco nos queda ninguna evidencia fósil. Entonces podemos resumir que la vida microbiana comenzó en los océanos hace 3.500 millones de años aproximadamente. La vida pluricelular en los océanos comenzó hace apenas 540 millones de años. La vida micelial en la tierra firme hace 420 millones de años. La vida vegetal hace 375 millones de años. Y la vida animal en la tierra firme hace apenas lo digo entre comillas, porque tomando en cuenta estas dimensiones temporales, pues ya 360 millones de años se hacen poco, aunque realmente no lo son. Hace 360 millones de años ya comenzó a haber vida animal en la tierra firme. En algún momento pues hubo otras glaciaciones, esto ya es también en el Neoproterozoico, en el Criogénico. De hecho hubo tres, la Sturtiniana, la Marinoana y la de Gaskers, que también hicieron que toda la Tierra tuviera un aspecto blanquecino desde el espacio. También se le conoce a esto como la glaciación bola de nieve o la época de la bola de nieve. La Tierra se convirtió en una bola de nieve desde los polos hasta el Ecuador. Y en algún momento, finalmente, pues tenemos la explosión cámbrica, donde comenzó el Eón fanerozoico, que es donde actualmente vivimos, la era paleozoica, el periodo cámbrico, que fue hace 543 millones de años. Aquí la vida comenzó a ser exuberante, primero en el océano, después en tierra firme, hubo toda clase la biología pues diseñó de todo, criaturas con espinas en forma de estrella, en forma de cruz, mandíbulas gigantescas, mandíbulas retraíbles, cosas que ya no existen, que uno las mira y piensa que se las inventó alguien en una película de ciencia ficción, pero sin embargo ahí sí hay evidencia fósil que sustente su existencia.
La vida micelial se refiere a los prototaxites, que son unos hongos que existieron hace 420 millones de años, que se consideran los primeros seres vivos que se adaptaron a la vida en la Tierra. Cuando comenzó la gran oxidación, pues eso fue lo que hizo que existiera el ozono en las capas altas de la atmósfera, que es el oxígeno triatómico, un isótopo del oxígeno, y eso bloqueó los rayos ultravioleta del Sol que hasta el momento mantenían la superficie de la Tierra estéril. Estos hongos gigantescos que medían 8 a 10 metros de altura y el hongo por debajo de la superficie, pues han sido una de las formas de vida más extrañas que han existido, y también sucumbieron ante la extinción y no vivieron tan poco tiempo. Aproximadamente 40 a 50 millones de años fue el periodo de su existencia sobre este planeta. Si nos ponemos a pensar que el hombre apenas lleva a lo sumo 1 millón de años y estos hongos existieron 50 millones de años y ya están extintos, nos podemos hacer una idea de que lo que dijo Carl Sagan, el gran divulgador de la ciencia, es cierto. La extinción es la regla, no la excepción. Aquí están las extinciones masivas que ya ha documentado la ciencia en base a estas edades geológicas de las que les he hablado. El ordovícico, que se extinguieron el 85% de los seres vivos, el devónico el 70%, el pérmico, que fue la más aparatosa hasta el momento, donde se extinguió el 95% de la vida, el Triásico y el Cretácico, estos en edad mesozoica, y hay unos que dicen que estamos viviendo la 6ª extinción global. Aquí tenemos esta otra gráfica donde podemos observar el porcentaje de vida extinguida, al final del ordovícico, al final del silúrico, en el devónico, en el pérmico, en el Triásico y en el Cretácico, y por lo menos hay 4 extinciones menos masivas donde no llegó ni al 30%, pero también fue una marcada catástrofe para la vida. Al final del silúrico, en el Carbonífero medio, al final del Jurásico, y la extinción del Eoceno hace 24 millones de años. Las 5 más importantes son las que ya les mencioné anteriormente. ¿Por qué se dieron? Pues aquí hay unos que lucubran que la primera fue una supernova que estalló cerca de la Tierra, una pluma mantélica, la del devónico, la del pérmico, también una pluma mantélica o el impacto de un meteoro. La desintegración de la Pangea tal vez tuvo que ver con la del Triásico, que fue el último supercontinente que la Tierra ha conocido, y el impacto de un meteorito, que tal vez es el que todos conocemos más, porque pues, los dinosaurios pues, han capturado la imaginación de la cultura popular, y todos sabemos que se extinguieron, o muy probablemente se extinguieron por la caída de un meteorito hace 65 millones de años. Todos los otros eventos tardaron muchísimo tiempo, solo este fue relativamente corto. El evento ligado a extinción, entonces, es un suceso puntual e inesperado que provoca la desaparición de una o de más especies, ya sea por su acción directa o por sus efectos secundarios. La supernova como evento ligado a la extinción. Ya vimos que las supernovas, de ahí venimos todos, son generadoras de vida, pero también pueden ser generadoras de muerte, especialmente si explota una muy cerca de la Tierra, podría destruir nuestra atmósfera o incluso podría destruirnos a nosotros mismos. Se considera, y esto todavía es discutible, que cualquier supernova en un radio de 25 años luz del sistema solar podría destruir la capa de ozono de la Tierra y con ella la vida tal como la conocemos. Ya que sin capa de ozono los rayos ultravioleta tipo C pues penetrarían la atmósfera sin ningún impedimento y esos destruyen el ADN, esterilizarían la superficie de la Tierra, tal vez lo que quede vivo podría ser algún tipo de forma de vida en los océanos. Hace más o menos 5 millones de años, ya en el Eón fanerozoico, en la era cenozoica, en el periodo neógeno, del Plioceno, hubo una serie de explosiones de supernovas que se consideran el Escocén. Se les tiene este nombre que es el Escocén. Se ha documentado que sí estallaron, sí hay evidencias de su explosión a través de isótopos de hierro que se han encontrado en los océanos. Aquí está gráficamente representado nuestros ancestros australopitécidos, pues que no le ponían mayor atención al hecho de que hubiera una estrella nueva en el cielo. Sin embargo, pues si hubiera sido algo más cerca de nosotros, mucho más cerca, pues tal vez ellos hubieran extinguido y con ellos nosotros mismos. Como estaban localizadas a 400 y pico de años luz de la Tierra, pues no dejaron de ser solo un evento fortuito en el cielo. ¿Cómo sabemos esto? Pues hay evidencia obtenida por este espectrógrafo de la Universidad de Berkeley. De hecho, nosotros estamos inmersos en una burbuja en donde se ha documentado, hay remanentes de estas explosiones. Hubo más o menos 2 o 3, todavía no está del todo establecido cuántas, pero explotaron hace
5 y fracción de millones de años, que en era geológica, desde el punto de vista geológico, pues es muy poco tiempo. Las supernovas que ya el hombre ha visto, el hombre siendo hombre, pues tenemos estas, la del 1006, la de 1054, que formó la nebulosa del Cangrejo, que está a 6.500 años luz, esta está a 7.200, la 1181, que explotó en el año 1181, a 24.000 años luz. Lo correcto aquí es decir que explotó hace 25.000 años, pero hasta el año 1181 logró llegar su radiación electromagnética a la Tierra. La de Tycho en 1572, que estaba a 7.500 años luz, y la de Kepler, que está a 20.000 años luz, que es la de 1604 y es la última supernova que ha sido observada en la Vía Láctea. ¿Existen estrellas que puedan volverse supernovas actualmente cercanas a la Tierra? Betelgeuse, que ya mencionamos, que es una supergigante roja que está llegando a las etapas finales de su vida como estrella, está a 640 años luz de la Tierra y se estima que pueda pasar entre 100.000 a 1 millón de años para que explote como supernova. Si lo hiciera, pues no sería más que un espectáculo digno de ser visto, porque incluso se vería a simple vista la explosión, como en el caso de la supernova del Plioceno. Gamma Velorum, que es una estrella de Wolf-Rayet de 7 componentes, está a 800 años luz de la Tierra y se considera también que en algún momento va a explotar como supernova. Otras candidatas, pues Psica Pegasi a 150 años luz, Spica a 250 años luz, Alpha Lupi a 450 años luz, Antares a 600 años luz. Así que por el momento, salvo que otra cosa pase, pues no tenemos que tener miedo de las supernovas, a excepción de que hubiera alguna estrella pues, más cercana que no hubiera podido ser descubierta. Los asteroides como evento ligado a la extinción, pues ya dijimos que todos hemos oído, escuchado, hemos visto películas sobre impactos de asteroides en la Tierra. Está bien estudiado que los dinosaurios se extinguieron por el impacto de un asteroide. Esto es lo que se llama el evento KT en el Eón Fanerozoico en la era Mesozoica, al final del Cretácico, hace 65 millones de años, que en tiempos geológicos, pues insisto, es relativamente poco tiempo. Inicialmente esta hipótesis fue postulada por Luis Álvarez, del asteroide de 10 kilómetros, que hace algunos años se confirmó que este cráter aquí en Yucatán, el cráter de Chicxulub, es el remanente de ese impacto. El iridio, que es un elemento químico de la tabla periódica, el número atómico 66, si no estoy mal, sobreabundante en este límite geológico, el KT es el que nos da la confirmación o la certeza relativa de que sí existió este asteroide y sí impactó con la Tierra, y desaparecieron el 75% de todos los seres vivos. Esta extinción en particular tiene importancia para nosotros porque al extinguirse los dinosaurios, pues proliferaron los mamíferos de pequeño tamaño que eventualmente serían nuestros ancestros, de los cuales existen o vienen todos los mamíferos actuales, incluido el ser humano. De no haber existido este evento de extinción, pues posiblemente nosotros no existiéramos. El evento Tunguska, que fue en Siberia hace un poquito más de 100 años, pues se considera que fue un meteoroide entre 40 a 190 metros de diámetro. Impactó el 30 de junio de 1908 y liberó una energía similar a una bomba termonuclear de 30 megatones. Destruyó 2.100 kilómetros cuadrados de bosques y derribó personas y rompió vidrios a 600 kilómetros del impacto. Durante más o menos 3 meses en Europa la gente no necesitó tener luz para poder leer en sus casas porque la claridad de las auroras que entraban a sus hogares pues, les permitían leer sin ayuda de ningún otro tipo de fuente de luz. Y eso que apenas tuvo entre 40 a 190 metros de diámetro. Los conspiracionistas dicen que esto fue un ovni, pero realmente eso sí ya es caer en lucubraciones fantásticas. Lo que sí sabemos es que fue una explosión real y que lo más seguro es que fue un meteoroide que ni siquiera impactó con la Tierra. Explotó a más o menos 10 o 15 kilómetros de altura. ¿Qué peligro hay para nosotros ya en esta época? Pues Apophis es uno de tantos objetos cercanos a la Tierra, o Near Earth Object. Tiene 400 metros, o sea, el doble de lo que provocó el evento de Tunguska en Rusia en 1908. Se calculó que tenía una probabilidad relativamente alta de impactar en 2029, pero se corrigieron los cálculos y se habló de 2036, después de 2037, y por último dicen que hay una posibilidad en 10 millones que impacte en 2060. Esta sería más o menos la trayectoria de su curva de entrada en el año 2036, si es que llegara a entrar a la atmósfera. Si se dan cuenta, pues Centroamérica y Guatemala pues, están peligrosamente cerca de su trayectoria. Toutatis, que es otro, este sí es un potencial asesino planetario, así se denomina porque tiene 5 kilómetros de diámetro.
Fue descubierto hace 30 años, es un efecto cercano a la Tierra potencialmente peligroso. Tiene un riesgo de colisión no determinado por lo menos para los próximos 600 años, pero nadie está con certeza seguro si sí o no va a impactar. En diciembre del año pasado, un meteorito entró a la atmósfera terrestre y explotó a 25 kilómetros de altura sobre el mar de Bering. Nadie se dio cuenta de esto, a excepción de los científicos planetarios de la NASA, que hace más o menos 10 o 12 días publicaron esta noticia en sus redes. La explosión resultante fue más o menos 10 veces la explosión de la bomba atómica sobre Hiroshima en agosto de 1945. Y la mayoría de nosotros ni nos dimos cuenta, pensando en la Navidad estábamos. Si este meteorito hubiera explotado sobre cualquier ciudad, sobre Guatemala, cualquier ciudad, núcleo urbano importante, pues la devastación hubiera sido increíble. Y Carl Sagan, hace algunos años antes de morir, dijo que si uno de estos meteoritos explotaba sobre un país con capacidad atómica o nuclear, pues su sistema de defensa y las mismas personas, sus habitantes, iban a considerarlo como un ataque y podía desencadenar una represalia contra un enemigo inexistente. Afortunadamente, este explotó sobre el mar, en un área poco poblada. Y lo digo afortunado entre comillas. Pero no solo existen Toutatis ni Apophis, ni este que cayó en Bering, ni el que cayó en Tunguska. La Tierra está rodeada de por lo menos 10 millones o más de meteoritos potencialmente peligrosos, de asteroides, potencialmente peligrosos. Así que la pregunta no tiene que ser si va a pasar o no, sino que cuándo. Pandemias como eventos ligados a la extinción. Pues aquí estamos ya más en mi dominio de la medicina. Los estudiosos de la historia de la medicina se habrán dado cuenta que el año pasado pues, se celebró un centenario trágico, no el fin de la Primera Guerra Mundial, pero sí el comienzo de la pandemia de gripe española, que se considera que mató entre 5 a 100 millones de personas en todo el mundo. Se tipificó como un virus ADN H1N1, similar al de la pandemia del año 2009. Fue regresado a la vida porque lograron poder hacer otra vez una hibridación de su ADN, aunque teóricamente no lo han soltado al ambiente. Otra peste que marcó la historia de la humanidad pues fue la peste negra en Europa y Asia, conocida como peste bubónica en el siglo XIV, mató entre 65 a 100 millones de personas, transmitida por la mordedura de la pulga de la rata, como una bacteria conocida como Yersinia pestis, que es un bacilo gram negativo. Actualmente pues todavía hay casos de peste bubónica, principalmente en el medio oeste de los Estados Unidos, donde la gente vive en contacto cercano con animales silvestres como los liebres o los conejos o las ardillas. Pero es una enfermedad completamente tratable con antibióticos como la streptomicina. Sin embargo, hace 700, 800 años pues provocó una mortandad espantosa, que en algún momento una peste de estas pues podría provocar un evento ligado a la extinción de la humanidad. Los últimos eventos de amenaza a la salud pública, pues la gripe de virus H1N1/09 que tuvimos hace 10 años, que mató 18,000 personas confirmadas. El H5N1, que es la gripe aviar que provocó una mortalidad del 60% en 2013 en Asia. El virus ébola, que pues todos supimos de esta epidemia de hace 5 años, que tardó 3 años y mató más o menos 11,000 personas en el África Occidental, con casos reportados en Europa y en Estados Unidos. El virus de la inmunodeficiencia humana, que hasta el 2017 lleva 36.9 millones de personas documentadas como infectadas. Solo en el año 2017 se calcula que 1.8 millones de personas contrajeron el virus y hasta el año 2017 se considera que ha matado a 940,000 personas. 35 millones de muertos desde el inicio de la pandemia en 1981. Estos son datos de la ONU-SIDA. Así que pues la OMS ha anunciado que ellos temen que pueda existir una nueva pandemia de gripe, de virus de la gripe, tal vez H1N1, en los próximos 5 años. ¿Qué tanta mortalidad pueda provocar? Pues realmente nadie está seguro. Las erupciones volcánicas como eventos ligados a la extinción. Rápidamente recordemos la estructura interna de nuestro planeta. Es un esferoide que tiene capas como que fueran telas de cebolla, la corteza que tiene 60 kilómetros, el manto que tiene más o menos 2,000 kilómetros de diámetro, el núcleo externo que es líquido y el núcleo interno que es sólido. Estos tienen temperaturas superiores a la de la superficie del Sol.
y sobre ellos pues están el manto que flota sobre este océano magmático y que es el que provoca el movimiento tectónico de las placas, el que reacomoda los continentes, el que nos da los terremotos, el que nos da los tsunamis. Un volcán no es más que una ventila de la corteza que libera toda esta convección del núcleo a través de una cámara magmática que conserva la lava, pues que en algún momento dado busca, cuando la presión es mucha, busca su salida a través de cráter o de cráteres accesorios. Los volcanes por lo general tienden a ser catastróficos, pero son limitados al mismo tiempo. Aquí está la escala de clasificación de las erupciones volcánicas. La del año pasado, que fue tan catastrófica para nosotros, para Guatemala, la del volcán de fuego, se considera una erupción tipo 4. Vulcaniana o pliniana, y se produce una cada 18 meses. Las más colosales de la historia, pues la ultrapliniana o la pliniana ultrapliniana, y existe la erupción supervolcánica, que tiene una descripción apocalíptica, donde su volumen de material arrojado sobrepasa los 1000 kilómetros cúbicos de material volcánico expulsados a la atmósfera y que sucede por lo menos una vez cada 100.000 años. La de nosotros, la del año pasado, por muy desastrosa o aparatosa que la hayamos visto, ni siquiera llegó a tener 0.1 kilómetro de material volcánico vertido. Las más grandes de la historia, por ejemplo, la del Monte Vesubio, que mató en Italia más de 30.000 personas en el año 79, pues tal vez fue una erupción tipo 5. La de Tambora en Indonesia, que fue una de las más grandes documentadas en la historia, en 1815 también, y tal vez llegó a un nivel 6. La de Krakatoa, que incluso tiene películas, que por alguna razón le dan más importancia a esta que a esta, siendo que la de Tambora fue mucho más grande, también se considera una ultrapliniana. La del Monte Santa Elena en Washington, también tal vez un nivel 5, que llegó a expulsar 1 kilómetro de material volcánico, y si ustedes miran los videos fue algo completamente aparatoso, como nunca se había visto en la historia reciente. La erupción del supervolcán Toba en Indonesia hace 75.000 años expulsó a la atmósfera 2.800 kilómetros de material volcánico fundido. Se considera que esta erupción es supervolcánica. Al explotar, pues la humanidad se calcula que redujo su número entre 10.000 a 1.000 parejas reproductoras. En este momento, hace 75.000 años, pues fuimos una especie en peligro de extinción. Las evidencias de la erupción supervolcánica de Toba pues están ahí presentes. También nuestra poca diversidad genética es un hecho científico irrefutable. Nosotros prácticamente somos clones unos de los otros. No tenemos tanta diversidad genética como por ejemplo la tienen las ratas entre sí o los perros entre sí. Nosotros tenemos muy poca variedad o diversidad genética en nuestros cromosomas, de ahí que se crea que a eso se debe, entre otras cosas, que existan tantas enfermedades degenerativas o que exista tanto cáncer. Aparte, por supuesto, de los factores ambientales. Hay un supervolcán cerca de Guatemala que está en Estados Unidos, en el parque Yellowstone, el monte Bighorn. Su cámara magmática pues, se calcula que tiene muchos más de 1.000 kilómetros cúbicos de lava que en cualquier momento pudieran hacer erupción. Estos son los supervolcanes que se tienen documentados hasta el momento. El del lago Toba hace 75.000 años tal vez fue el más catastrófico. El Vesubio, que ya dijimos que tal vez fue una explosión tipo 5, máximo 6. Y hubo una más grande todavía que la de Toba. Esta fue hace 25 millones de años en la caldera La Garita de los Estados Unidos, que arrojó 5.000 kilómetros cúbicos de material volcánico a la atmósfera. Esta o esta de por acá fácilmente pudieron haber tapado la luz del sol durante 5, 10, 15 años y provocar un invierno volcánico donde se interrumpiera la fotosíntesis, donde las plantas se murieran y con ello también se murieran los animales que las comen, y por ende al final el humano también sufriría. La muerte por una erupción supervolcánica o por un asteroide para los que sobrevivían el impacto inicial pues sería una muerte por inanición. La caldera Yellowstone se considera que es el supervolcán con más riesgo de estallar en los próximos años. Nadie sabe exactamente cuándo ni dónde sería. La última erupción documentada es de hace 650.000 años en Mount Bighorn, en Yellowstone. Si este volcán o cualquier otro supervolcán hicieran erupción actualmente con el nivel de población que tenemos, pues imagínense ustedes, las consecuencias serían absolutamente catastróficas. Una erupción supervolcánica sí nos podría poner en peligro de ser extinguidos. La pluma mantélica pues tiene relación con un volcán, solo que si nos podemos hacer a la idea o imaginarnos un volcán tiene un tamaño determinado, pero la pluma mantélica es una especie de
hipervolcán, si cabe el nombre, la definición, o un ultravolcán. ¿Qué es la pluma mantélica? Es un punto caliente, le dicen los geólogos. En el manto de la Tierra pues comienza a haber una proliferación de material fundido que comienza a subir hacia la superficie, no está bien definido por qué, y comienza a formar, en el caso por ejemplo de la pluma de Hawái, si se dan cuenta ustedes, desde hace más o menos 50 millones de años ha estado en erupción constante y ha formado el archipiélago de Hawái. Es una erupción relativamente controlada, pero que lleva muchísimo tiempo activa. Pero existen las plumas mantélicas o las avalanchas mantélicas, que también sería el nombre tal vez más correcto, en donde grandes cantidades del manto pues comienzan a emerger hacia la superficie y provocan fisuras de miles de kilómetros que pueden expulsar cientos de miles o incluso millones de kilómetros de lava, cúbicos de lava. Una erupción de estas, una pluma mantélica, una avalancha mantélica que tuviera 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 kilómetros de ancho y que expulsara lava durante 100,000 años o 200,000 años, pues fácilmente extingue la vida humana en el alrededor y pues posiblemente en todo el planeta. Nadie sabe a ciencia cierta por qué serán ni dónde va a ser la próxima. Esto es un mapa donde los puntos morados nos dan idea de dónde ha habido plumas mantélicas desde el comienzo del Eón Fanerozoico, aproximadamente hace 500 millones de años. La de Siberia tuvo que ver con la gran extinción del Pérmico, pero ha habido otras, está ahí en Islandia, en la India, allá abajo en nuestros vecinos del Paraguay, de la Argentina, pues también tuvieron una en algún momento de su historia. Y como les digo, pues nadie está seguro cuándo va a ser la próxima, ni dónde va a ser. Se considera que puedan suceder a intervalos aproximados de 30 millones de años y la última fue hace más de 30 millones de años, así que ya estamos sobre tiempo. Una inundación basáltica podría ser también fácilmente un evento que esté ligado a la extinción. Más o menos 500,000 a 1,000,000 de kilómetros cúbicos de flujos basálticos en promedio, suficiente para tapar una superficie equivalente a todos los Estados Unidos hasta 1 kilómetro de espesor. El Sol como causa de evento ligado a la extinción. Ya dijimos que el Sol en algún momento de su historia se va a comenzar a hinchar. Cuando esto suceda, pues se van a fundir o desaparecer los planetas Mercurio y Venus. Y la Tierra, nadie está seguro qué va a pasar. Puede ser que se funda en la atmósfera del Sol o que sea expulsada del sistema solar. Como quiera que sea, pues va a ser el fin de la vida en la Tierra como la conocemos. Aunque para esto falta muchísimo tiempo. Mucho antes que el Sol se comience a expandir y se comience a hinchar, el Sol va, como por ser una estrella tipo G, va a aumentar su radiación hacia su vecindad cósmica, hacia su sistema solar. En los próximos 1,000 millones de años se estima que el Sol va a aumentar un 10% su radioactividad hacia nosotros, su emisión radiante, y 35% en los próximos 3,000 millones de años. Así que no importa que el Sol se hinche o se expanda dentro de 5,000 millones de años, muchísimo antes de eso, pues los océanos van a estar extinguidos y con ellos toda forma de vida de la superficie de la Tierra va a haber sido completamente extinguida. Afortunadamente esto es algo que no va a pasar en un futuro cercano. Un evento que el Sol puede provocar, que sí puede ser un factor de riesgo para nosotros mucho más cercano, son las expulsiones de material coronal que forman las geotormentas. Existen las tormentas geomagnéticas, que son expulsiones de material coronal de la superficie del Sol. Se ha documentado a través también de radiometría que en los últimos 3,000 años han habido por lo menos 3 tormentas de protones gigantescas que han alcanzado la superficie de la Tierra. La más importante es la del 1859, el evento Carrington. En esta época lo único que existía en la Tierra que pudiera tener algún tipo de compromiso era el telégrafo y se documenta que muchos miles de kilómetros de telégrafos se incendiaron. Si algo similar pasara ahorita, una tormenta geomagnética importante por una expulsión de material coronal severo y el hemisferio de la Tierra está volteado hacia el norte, pues posiblemente eso comprometería grandemente todo nuestro suministro de energía eléctrica. La humanidad se sumergiría en una edad de piedra porque todo lo que es eléctrico, las computadoras, los teléfonos, todo, absolutamente todo de lo que dependemos tanto se fundiría y el daño tardaría años o incluso décadas en ser resuelto. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de la política internacional reciente. En Venezuela se han disparado las tasas de neonatos que han fallecido porque no tienen electricidad para darle alimentación a sus ventiladores mecánicos y han sido solo 2 o 3, 4, 5, 7 días de ausencia de fluido eléctrico. Nos podemos imaginar qué pasaría si de repente toda la Tierra
carece de energía eléctrica por 10 o 15 o 20 años, el número de muertos sería prácticamente catastrófico, un evento ligado a extinción. En el año 660 a.C. hubo un evento similar, por lo menos 10 veces mayor que el evento Carrington. Y esto se rige por los ciclos solares. Actualmente estamos entrando en un ciclo solar de actividad en este año 2019, así que una tormenta importante puede surgir en cualquier momento. No hay que esperar 1.000 o 2.000 millones de años. Puede ser mañana, puede ser hoy, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año. Sin querer ser muy pesimista ni alarmista, creo que sí la tormenta geomagnética pues, presenta un peligro muy real para todos nosotros. Y ya para terminar, pues la actividad humana ligada a la extinción, que no la podemos menospreciar. Una de tantas especies que el humano ha extinguido, el pájaro dodo, en el siglo XIX, el tigre marsupial o tilacino que fue extinguido en Nueva Zelanda a principios del siglo XX, y así como estos cientos, sino que miles de especies. Hay quienes dicen que estamos viviendo una época antropócena, pero no es algo de lo que nos podamos enorgullecer porque la actividad nuestra pues, ha matado o ha extinguido muchas formas de vida y amenaza con extinguirnos a nosotros mismos. Sin esperar que haya supernovas o tormentas geomagnéticas o supervolcanes, una guerra nuclear podría extinguirnos. Actualmente Rusia y Estados Unidos tienen un nivel de tensión que no se había visto desde la Guerra Fría hace 30 años. El riesgo de una guerra nuclear, pues yo no lo descartaría como algo que nunca fuera a pasar o como algo improbable. La actividad industrial pues está provocando que haya un efecto invernadero en la atmósfera y se está atrapando cada vez más y más calor. También podría ser que hubiera una guerra biológica o una guerra química. Y aunque no hubiera nada de esto, el número de humanos se ha aumentado considerablemente, paulatinamente y exponencialmente en los últimos 200 años. Se considera que para el año 2100 vamos a ser 11.200 millones de personas y existe temor de que la Tierra ya no pueda dar soporte de alimento principalmente para tantas personas, especialmente si tenemos factores asociados como por ejemplo el calentamiento global. Por lo que el futuro pues no se mira nada bueno para nuestra especie, pues van a haber hambrunas y mucha mortandad, a no ser que se haga algo o que cambiemos en algo lo que estamos haciendo. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo la actividad humana pues, va a convertir a nuestro planeta en un desierto, sin esperar eventos cósmicos de supernovas o que el Sol se hinche. El fallecido Stephen Hawking en su libro El universo en la cáscara de nuez se atrevió a decir que hacia el año 2600, si continuaba nuestro crecimiento exponencial de población, pues los humanos íbamos a estar tocándonos hombro con hombro y la demanda de energía eléctrica iba a ser tanta que la Tierra se iba a poner al rojo vivo. Por supuesto, nuestro crecimiento exponencial, nuestro consumo de nuestros recursos no puede seguir por siempre. Estamos en un momento de alarma y, insisto, sin esperar un supervolcán o una supernova o una geotormenta, tal vez la actividad misma de nosotros como especie es lo que nos está poniendo en un peligro inminente de extinción. ¿Qué opciones tenemos, habiendo visto todo lo anterior? Colonizar el sistema solar, colonizar la Luna o Marte. En ninguno de estos dos mundos que tenemos relativamente cerca podemos esperar vivir como en la Tierra. Sería una vida muy limitada, muy difícil, viviendo en un ambiente hostil, con trajes espaciales las 24 horas, con ciclos de día y de noche que no tienen nada que ver con la Tierra, con alimentos conservados o procesados en habitáculos muy pequeños. Muy poca gente podría adaptarse a vivir en ambientes como estos. Y aunque hubiera la capacidad tecnológica para viajar a Marte o a la Luna, no crean que todos nos vamos a ir. Lo más seguro es que solo se van a ir las élites. Lo mismo podemos hablar de las colonias espaciales. En 1970 este señor, ya fallecido, Gerard O'Neill, fue el que se tomó su molestia de diseñar cada aspecto de lo que sería una colonia espacial. Él pensó en un cilindro gigantesco de 3 kilómetros de diámetro donde podían caber 10.000 personas fácilmente, que se mantendría girando en el espacio para crear la sensación de gravedad y donde habrían habitaciones, habrían cines, habrían teatros, habrían cultivos, habrían animales y podría tenerse una forma de vida pues, similar a la Tierra, pues, relativamente en lo que cabe. Él propuso esto porque hace 40 años se dieron cuenta que el crecimiento poblacional iba a ser insostenible la vida en la Tierra. Él pensó que podían construirse 10, 50, 100 de estas y que todos los humanos nos mudáramos al espacio y que dejáramos que la Tierra se recuperara por sí misma de todo el daño que le hemos infligido. Lamentablemente todo esto se quedó solo en diseños.
Los que la han utilizado son más los que hacen películas de ciencia ficción que los políticos que realmente tienen el poder de la decisión. Así que actualmente construir una colonia espacial tampoco es viable. Para empezar, el hormigón tendría que sacarse de materiales de la Luna. Primero tendríamos que tener colonizada la Luna para pensar en hacer colonias espaciales. Colonizar planetas similares a la Tierra. El más próximo que se conoce, que es como la Tierra, es el próximo a Centauri B, que está a 4.3 años luz. Con nuestro nivel tecnológico actual tardaríamos más o menos 85.000 años en llegar. Ya hemos hablado de esto, el ingeniero lo mencionó al inicio en mi disertación de la paradoja de Fermi hace un par de años y el año pasado también, de los tiempos, de las posibilidades de viajes interestelares en tiempos razonables de tiempo. Estos son factibles para una civilización tipo 2, que ya tiene dominio de toda la energía que produce su estrella. Nosotros somos una civilización tipo 0 que obtenemos nuestra energía a partir de combustible fósil, plantas y animales fosilizados. Así que poder viajar a otras estrellas, por más que nos duela, pues todavía es una fantasía y para fines prácticos es absolutamente inalcanzable. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reparamos el daño, creamos una conciencia planetaria de cada hombre, mujer y niño, hacemos un severo control de la natalidad para que ya no sigan naciendo más personas, cambiamos los modos de producción. ¿Qué hacemos para detener el daño que nosotros mismos le estamos haciendo a nuestro planeta? Esa es la pregunta de los 100 millones de dólares. Ninguna solución es fácil y ninguna solución es inmediata. Y están los factores internos y los factores externos. Así que si me lo preguntan, yo sí soy un poquito pesimista, yo sí pienso que la humanidad está condenada a la extinción, es más temprano que tarde incluso, y es muy doloroso aceptarlo, pero no creo que tengamos una solución realmente siendo prácticos. No hay ninguna solución a la vista. Él es Bertrand Russell, un gran filósofo del siglo XIX que dio este discurso en una de sus disertaciones. El hombre es el producto de causas ajenas a lo que ellas produjeron. Su origen, su crecimiento, sus esperanzas, su amor y sus creencias son el resultado de un ensamblaje accidental de átomos que ningún fuego, ningún heroísmo, ni la intensidad del pensamiento o la pasión puede preservar una vida más allá de la tumba. Todo el trabajo de todas las épocas, toda la devoción, toda la inspiración, todo el resplandor meridiano del genio humano están destinados a la extinción en la vastedad de la muerte del sistema solar. Y que el templo de los logros humanos va a ser inevitablemente enterrado bajo los escombros del universo en ruinas. Todas estas cosas que si acaso no están totalmente probadas son tan ciertas que ninguna filosofía que las rechace puede ser tomada en serio. Y lo dijo hace 100 años, pareciera que hubiera visto en alguna medida el futuro. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.